La temporada 2024 está a la vuelta de la esquina y acá en el Circuito Granate te contamos quiénes se fueron, quiénes llegaron, quiénes renovaron para esta nueva campaña. Llega a ustedes gracias a... Dale a tu cuerpo la energía que necesita con el kit multivitamínico de BioGlass. Contiene Venucomplex B12, BioVic C y Biofolic para toda la familia. Busca ya en tu farmacia de confianza el kit multivitamínico de BioGlass. Inversiones Los Ortegano, 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Farma Oncológica, medicamentos de alta especialidad. Avenida Prolongación Michelena Alfa Center, Valencia, Estado Carabobo. Todo Belleza Express, el sitio ideal para la mujer. Centro Comercial Prevo, planta baja, local número 1, Valencia, Carabobo. Feliz año nuevo para todos ustedes, feliz año nuevo. Luis Vilches, bienvenidos al primer video de este 2024, donde bueno, estaremos hablando como una especie de previa de lo que será esta nueva campaña para ahora el equipo de Diego Merino. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo te preparas para esta nueva temporada que está a punto de empezar? Con alegría, ya falta poco para el fútbol, volvimos a esas épocas donde en enero ya empezaba a rodar el balompié. Recordemos que con la pandemia incluso hasta marzo había que esperar en algunos momentos para que reiniciara la Liga Fútbol, y lo hace de gran forma, un derbi carabobeño en la Bombonerita. Recordemos que por razones obvias hay un preolímpico, claro, el primer preolímpico de la historia de Venezuela. En el orden jerárquico de Conmebol, el primer torneo es la Copa América y el segundo es el preolímpico, que sí que nos enorgullece ser sede de este torneo. Carabobo jugará los primeros partidos de visitante, pero se ha preparado de la mejor manera, y de eso irá un poco este video, Luis Eduardo, de empaparnos de este, entre comillas, nuevo Carabobo, porque creo que una de las grandes conclusiones es que hay bastante continuidad, y eso creo que es algo muy positivo. Hablas de continuidad, vamos primero con las bajas de esta temporada. Se fue Juan Domingo Tolizano y parte de su cuerpo técnico. Jesús Hernández al Deportivo Táchira, al igual que Carlos Sosa, que es una baja dura, junto a la de Brian Rodríguez, uno de los mejores centrales en las últimas 2 temporadas, que se va al Caracas. Michel Covea a la Academia Puerto Cabello, y después Tadeusz Ken, el camerunés, y Nicolás Caprio, 2 de los extranjeros que estaban la temporada anterior, se van del conjunto Granate. Se van un par de piezas fundamentales, como el caso de Sosa, que destacó, incluso yo creo que fue el mejor jugador de la fase regular del campeonato, uno de los mejores de la temporada sin entrar al G4, y lo de Brian Rodríguez en defensa, que es cierto que en algunos partidos tenía algún error, alguna expulsión, algún despiste, pero siempre era un central muy rápido, muy bueno el corte, para corregir era un muy buen central, y bueno, es una de las bajas que Carabobo tiene que asumir, precisamente una zona que está, digamos, bien cuidada, como es la zona defensiva. Sí, una zona bien poblada, la de los defensores centrales. Se extrañará a Brian Rodríguez, probablemente sí, porque es un central de jerarquía, pero no será mucho. No creo que porque haya ausencia de jugadores, creo que ya desde la temporada pasada había un superávit de centrales, y esto le abre oportunidades a jóvenes como William Pedroso, que es una de las grandes promesas, jugadores de proyección de este Carabobo. Brian va a su ciudad natal, a Caracas, un central que venía destacando desde Portuguesa, que terminó de dar ese paso hacia adelante en Carabobo a la hora de ganar duelos. Capaz tenía ese pecado, como dices tú, de momentos de sobre revolucionarse, conseguir unas cuantas tarjetas rojas. Lo de Sosa, temas que el MVP de la fase regular, sin lugar a dudas, entró en el 11 ideal de la Liga Fútbol, ya venía hilando un gran rendimiento en Metropolitanos, va al Deportivo Táchira. Lo de Jesús Hernández, bueno, es fútbol. Es un jugador que es goleador, no se le dio su momento en Carabobo, lamentablemente. Las postales que quedarán no serán gratas, más allá de aquel partido contra Mineros, que parecía ser el resurgir del delantero cumanés.
Y un Michel Covea que tuvo destellos, que cada vez que se podía combinar con Sosa, da una de las mejores duplas de fútbol que creo que ha visto la fanaticada de Carabobo en el Misael Delgado, pero esperaba un poco más de Covea, faltó un poco de continuidad, hubo muchos partidos ausentes por temas de enfermedad, de lesiones, incluso acumuló muchísimas amarillas Michel Covea. Creo que ahí la baja más pesada, entre comillas, la de Sosa, pero en Carabobo creo que prima la idea. Mucho se habló, bueno, se va a Viveros, ¿ahora qué haremos? Llegó Sosa, veremos quién puede ser, entre comillas, insisto con este término, la figura de Carabobo, aunque siento que por idea de juego y lo que va bajando desde las oficinas, va a ser un equipo más coral que de solistas. Así es, vamos con las renovaciones para esta temporada. Renovó con el conjunto granate Harrison Contreras, el capitán, que seguramente va a ser mucho más importante esta nueva campaña. También lo hizo Carlos Lujano, como el segundo o tercer capitán del Carabobo Fútbol Club. Siempre empieza la temporada en el banco de suplentes con Carabobo, pero ya la tercera jornada, después de la tercera jornada, nadie lo saca del 11. Cuando entra, no se sale del 11. Y además es ambidiestro, lo que le da mucho al equipo desde la hora de reponer desde el fondo, tener esa versatilidad. Francisco el Menino Flores, también ese centro del campo. Paolo Chacón, que ante la baja de Brian Rodríguez, seguramente por eso se entiende que nuevamente Paolo Chacón vista la camiseta Granate. Juan Francisco Apaolaza, pensaba que no iba a continuar en el Granate y bueno, renovó un periodo más con la institución carabobeña. José el Chino Balsa, gran primera vuelta del campeonato. Creo que era el Chino Balsa, Carlos Sosa y el resto de los jugadores. Era muy determinante el Chino Balsa y válida otra oportunidad más para el Chino. Williams Pedroso, lo que tú comentabas en el sector defensivo. Y Juan Carlos El Lete Ortiz, que llegó para la segunda parte del campeonato, se queda por lo menos un año más con el Carabobo Fútbol Club. Sí, en el caso de Balsa creo que es un jugador que se le ha criticado, que no es un goleador per se, es un muy buen futbolista, un imán de sacar falta, tiene gol, no ha hecho una temporada de doble dígito, creo que no le han conseguido la posición. En 2022 se sintió bien de media punta, la campaña pasada Juan Domingo Torizano hablaba que quisiera incluso ponerlo como carrilero y rindió muy bien como carrilero contra Atlético Mineiro. Veremos en el esquema de Diego Merino dónde calza José Balsa en su esquema A, y bueno, al final las temporadas van evolucionando y lo que puedes empezar con un esquema va variando, veremos cómo se va adaptando ahí José el Chino Balsa. Me sorprende lo de Menino Flores, uno de esos futbolistas de jerarquía del plantel de Carabobo, capitán de aquel Mundial Sub-20, resistido por la afición, pero cuando uno lo ve en el campo, esa capacidad de hacer bots to bots, de ir al quite, de pisar área, ese hablar, liderar la defensa, lo hace muy importante. Harrison Contreras, que las lesiones lo privaron de sostener el muy buen 2022, y yo creo que sobran dedos de una mano para conseguir volantes de primera línea con un pie más educado que el de Harrison Contreras, algo fundamental en un Carabobo que va a intentar ser protagonista con balón, como lo viene siendo con esta nueva junta directiva. Insisto en la idea baja desde las oficinas. William Pedroso, Pablo Chacón, jugadores versátiles. Pedroso también puede jugar de volante 5, Pablo Chacón puede jugar de lateral. Leto Ortiz también me sorprende, llegaba sin ritmo de juego de Sudáfrica. O algunos problemas físicos también. Sí, no se había visto su mejor juego, pero en Monagas ya demostró que tiene muchísimo gol, que puede ir por banda o ser uno de los delanteros junto con Loures Martínez, el Tigre, ese jugador que puede ser Vinotinto Sub-20 con Ricardo Baliño en 2005, y el mismo Juan Francisco Apaolaza, que al unísono todos decían que era el extranjero con más jerarquía de la Liga Fútbol al principio de año. Yo creo que ahorita con la llegada de Andrés Ríos a Táchira, con ese pasado en América, River Plate es otro con un pasado muy pesado, con un buen currículum, pero a Paulaza no hay que entenderlo tanto desde un delantero que te va a hacer 20 goles, que por qué no, claro, se puede destapar. O sea, Viveros no había hecho 20 goles en su carrera antes de estar en Carabobo, pero es más de ese juego de espalda, de abrirle espacio a sus compañeros, a un mismo Leto Ortiz. Yo creo que uno de los partidos que mejor se entendió eso fue en esa final contra Caracas de jornada 30, solo que Ortiz se lesionó, pero lo que estaba haciendo a Paulaza, peinándole el balón a Ortiz, estaba ganándole las espaldas a
a la última línea del Caracas y están haciendo un partido muy interesante. Por eso también me parece muy positivo que logres retener a un jugador que marcó un gol en octavos de final de Libertadores con Estudiantes de La Plata, que jugó unos cuantos partidos en la primera división de Argentina y que creo que delanteros con esa jerarquía en el fútbol nacional, muy poco. Vamos con las altas del conjunto Granate. Primero con Diego Merino, el entrenador, que si quieren conocerlo un poco más, en nuestro canal de YouTube, a finales del año pasado, publicamos una entrevista con Diego Merino y también con el preparador físico de Héctor Carreón. Héctor Carreón, que forma parte de su cuerpo técnico. También pueden conocerlo a ellos dos en la entrevista que está en nuestro canal de YouTube. Vamos con las altas, la última que ha llegado hasta ahora. Primero con Lucas Bruera, el portero argentino que llega para fortalecer el arco Granate, formado desde los 4 años en el Club Rivadavia, luego de los 6 años en Estudiantes de La Plata, donde pasó todas las categorías hasta 2016, compartió equipo allí con Juan Francisco Apaolaza. De hecho, participaron en un torneo amistoso en Indonesia y Malasia llamado la Friends International Cup en el año 2015, donde fueron subcampeones. Enfrentaron a equipos como el Tottenham Hotspur, como el Gamba Osaka de Japón, el Valencia de España y el Inter de Porto Alegre. También participaron en ese torneo, pero no se enfrentaron a el Porto, otro de los equipos que estaba en ese certamen. Perdieron la final contra el Inter de Porto Alegre, pero allí estuvo Juan Francisco Apaolaza y también estuvo Lucas Bruera, ahora el defensor del arco Granate. También pasó por la selección argentina sub-20 en el torneo de Alcudia. También participó compartiendo equipo con Juan Foy, con Lautaro Martínez, parte de los campeones del mundo de la selección albiceleste. Y bueno, con bastante recorrido. De hecho, en la segunda división del fútbol argentino. De hecho, no sé si es abogado ya, pero le faltaba bastante poco para convertirse en abogado de profesión. Viene de una familia muy ligada al ámbito político. Y bueno, eso es lo que más o menos lo que podemos conversar de Lucas Bruera, que vemos que es un portero no es tan espigado, quizás como lo era Orlando Mosquera para tener una referencia a Granate, pero es un portero que va muy bien abajo, que hace paradas muy llamativas, muy parecido quizás a lo que una referencia más conocida a lo que es Wilker Fariñez. No es tan alto, pero se estira bastante bien, va abajo bastante bien, es un portero bastante llamativo. Lucas Bruera, el nuevo cancerbero o el nuevo guardián del arco Granate. Que sabe recorrer el arco, que viene con esa experiencia, ese rodaje de lo que es la segunda división argentina. Debutó profesional en un Chacarita Nueva Chicago. Sí, no es cosa sencilla. Se curtió en la cantera de Estudiantes de La Plata, un paso por Independiente de Avellaneda. Ya hablas de lo que pudo tomarse ese cafecito con la selección argentina. Venimos de un año donde capaz no hubo esa estabilidad en el arco, temas de adaptación de Bayú, de ritmo de Nicolás Caprio, dos muy buenos porteros, pero como dice Monchi, actual director deportivo del Aston Villa y reconocido por su paso en Sevilla, no hay buenos ni malos fichajes, sino fichajes que se adaptan y otros que no. Creo que Lucas Bruera, que ese pasado en Estudiantes de La Plata estuvo muy cercano a Juan Francisco Apaolaza, que creo que compartieron de la 9ª a la 4ª división, estuvieron en ese torneo en Malasia ambos. Creo que el centrodelantero Granate va a ayudar a ese tema de adaptación porque es la primera experiencia en el extranjero de Lucas Bruera. Así es. La otra de las altas, quizás la menos conocida, un poco más sorpresiva, se trata de Freiber Steven, el Choco Ruiz, que viene de Nueva Espartas, el equipo de la segunda división. También pasó por el Atlético Venezuela sub-20 con bastantes partidos, incluso en primera. De hecho, ya tiene 11 partidos, 177 minutos, pero 11 partidos disputados. Y en segunda división, 940 minutos en 12 compromisos con un gol anotado con el equipo de Nueva Espartas. Freiber Ruiz, un jugador de 20 años, bastante joven, año 2003, carabobeño, que tuvo que salir del estado, pero ahora regresa al más grande del estado, como lo es el Carabobo Fútbol Club, para ser parte de revulsivos del conjunto Granate. Sí, es un jugador formado en la Academia Dynamo, que luego evoluciona en lo que es el Nueva Esparta de la segunda división. Con 20 años fue capitán del Nueva Esparta, lo que te habla de la jerarquía de este futbolista. En su presentación y en declaraciones al departamento de prensa del Carabobo, él comentaba que Lujano fue muy importante, Carlos Lujano, en su llegada
al equipo. Recordemos que compartieron el Atlético Venezuela, un Atlético Venezuela que ya estaba cerca de esa desaparición, porque no hemos sabido mucho más de Atlético Venezuela cuando hizo esa mutación de apostar más a fichajes que a su cantera, cuando históricamente era un equipo formador. Para ejemplo, un botón, Juan Camilo Pérez sale de esas experiencias en Atlético Venezuela. Entonces tuvo mucho rodaje cuando uno veía la norma del juvenil. Freiber, capaz muchos no lo recuerdan, me pasó en lo personal, o sea, Freiber Ruiz no me sonaba mucho, pero Steven, sí recuerdo verlo visto en partidos, ser un extremo picante, con un buen duelo 1 versus 1, y es lo que hablamos. Carabobo es un equipo con muchísima posición, en el Misael Delgado la mayoría de los rivales se te van a encerrar, y si tienes un jugador que tenga esa picardía, esas chispas que esperábamos de Gabriel Vargas, de Toretico, de ese 1 versus 1, de poder pisar línea de fondo, de tener ese fútbol alegre para eludir un rival y ya empezar a destrabar espacios, creo que no lo conocemos mucho a nivel de nombre o a nivel de recorrido, pero ya vemos que está comprobado en la primera división, que tiene ahí conocimiento de la plantilla a través de Carlos Lujano, que es del estado, su papá es colombiano, pero de pequeño iba al Misael Delgado, que fue capitán en segunda división, pero sobre todo el perfil, o sea, más allá del apellido, el nombre, aunque el apodo es carismático, Sí, Choco. Tiene ese perfil que le hacía falta a Carabobo y que siempre comentábamos de un extremo, siempre falta un extremo que desequilibre. Que desequilibre, que sea picante. Que sea diferente en el guión, que busque algo distinto. Que en este caso en la plantilla ya desde la temporada pasada se trajo a Robert Hernández, que te va dando esas características, Balsa que tiene ese juego, y yo creo que también vas a hablar de un fichaje extranjero que viene del Paraguay, que también cumple con esas características. Vamos con Héctor Pipo Lescano. El Pipo, no sabemos por qué, ni él mismo sabe tampoco por qué, lo ha dicho en entrevista por qué el Pipo, pero tiene 25 años, nació el 30 de abril de 98 en el barrio Emboicaé, disculpen la pronunciación, es un nombre guaraní, en la zona de Reencarnación, Paraguay. Es el mayor de 3 hermanos, inició a los 8 años jugando en la escuela de fútbol Los Amigos, cerca donde vivía. A los 10 fichó por el Club 1 de Marzo de la Primera División C de Paraguay, que me parece que era la tercera o cuarta división, donde debutó con 14 a 15 años. Creo que fue con 15 años que debutó en el año 2013, jugando como volante central. Fíjate, donde empezó un poco más atrás, hasta que poco a poco se convirtió en atacante. En el 2016 salió campeón con ese equipo 1 de Marzo, ya jugando como volante por izquierda, acercándose un poco más al ataque. En el 2018 pasó al Atlético FBC de la misma categoría, de la tercera cuarta división de Paraguay, donde sale campeón ya jugando como delantero. Eso le permitió estar a prueba en Estudiantes de La Plata. Vemos que está muy relacionado a Paulaza, Lucas Bruera y ahora Pipo Lescano. Muy pinche rata. Sí, muy metidos con el tema de Estudiantes de La Plata. Quizás, no lo sabemos, compartieron, se vieron en Estudiantes de La Plata. Finalmente no pudo unirse al equipo. Luego de eso estuvo 2 años en la reserva de Guaraní, equipo de primera división, hasta que llegó la pandemia. Tuvo que regresarse a su ciudad natal. Cuando más o menos abrieron las puertas nuevamente, integró a Guaraní de Trinidad de la segunda división de Paraguay. En el 2021, ya más reciente, pasó a General Caballero, donde logró ascender a primera división y clasificar a la Copa Sudamericana, donde enfrentó al Deportivo La Guaira en la fase de grupos en el Estadio Olímpico de la UCB. Así que ya tuvo un pequeño periplo por tierras venezolanas. Luego en el 2023, en la primera parte del campeonato, la jugó con el Deportivo Santaní de la segunda división, y en la segunda parte, la última, el antecedente más reciente, lo jugó en Resistencia en primera división, donde sumó varios minutos, par de asistencias y de anotaciones, llamaron la atención del Carabobo Fútbol Club. Vamos a repasar un poco los paraguayos que han vestido la camiseta granate, porque no le ha ido muy bien a los paraguayos en el Carabobo Fútbol Club. Esperamos que Pipo Lescano sea la excepción. Esa racha. Sí, pero los paraguayos en Carabobo no le han ido muy bien. Empezamos con Celso González, defensor central. Recuerdo esa temporada 2012-2013, donde el equipo termina descendiendo, pero era un central típico aporte paraguayo. Un central alto, corpulento, que iba muy bien por arriba. Recuerdo siempre que balones que iban hacia él, cuando le recibía el pecho parecía que tuviera un resorte, se le iba el balón de largo, pero típico defensor paraguayo, quizás creo que de los mejores
de los paraguayos, pero recordado por ese colectivo descenso. no lo ayudó. Exactamente, por el descenso del Carabobo Fútbol Club. Néstor el Titán Vareiro, que llegó al Carabobo en 2015, era uno de los grandes fichajes de esa temporada porque venía de ser goleador con el Aragua Fútbol Club, donde había marcado 23 goles. Estuvo 2 años en el Granate, 2015 y 2016, donde solamente marcó 6 tantos en 38 partidos. Recuerdo la eliminatoria de Copa Sudamericana contra Deportes Tolima, el partido de vuelta allá en el estadio de techo en Bogotá, donde tras un centro, creo que fue el Chino Canto, le quedó el balón prácticamente en la línea de gol y el remate se le fue por encima del travesaño y cómo hizo falta ese gol para clasificar a la siguiente Fue un ronda. caso de Jesús Hernández que tiene la abolengo de goleador, pero con la camiseta de Granate el arco se le cerró. Así es. Vamos con otro que bueno, la verdad es que el caso de Aquilino Villalba en el 2017 de Carabobo, ese sí no tenía De ni, Halloween. ni pies ni cabeza. Lo trajo Julio César Valdivieso porque ya lo había tenido en Bolivia, en el Aurora, donde había sido campeón y goleador en su momento, pero ya tenía una edad bastante elevada, por llamarlo de alguna forma, venía de la tercera división de Paraguay y bueno, como se podía esperar, no terminó funcionando. Solamente jugó 5 partidos, llegó en enero y se fue en marzo. Ni siquiera pudo terminar la primera parte de la temporada. Gracias a eso llegó un tal Tommy Tobar, que bueno, bastante recordado por la afición granate. Que en esa época hicieron pretemporada en Colombia, eso fue en 2017, incluso recuerdo que hicieron amistoso con Atlético Nacional, que venía de ser campeón de la Copa Libertadores, y gracias a Dios hicieron eso y se consiguieron en el camino en Cartagena a Tommy Tobar, que le fue de tan buena manera, que es el tercer máximo goleador de la historia del Carabobo, empatado con Chispa Nova, creo que tienen 34, 35 goles, tendría que revisar el dato, detrás de Chino Canto y Daniel Delfino. Creo que el señor Aquilino Villalba le debe bastante a Tommy Tobar, porque si se hubiese quedado toda la temporada, el legado sería un poco más esperpéntico. Sí, sí. Y por último, el antecedente de Nicolás Grasso en la temporada 2022, donde apenas solamente pudo disputar 33 minutos en 3 partidos, con saldo de una expulsión, que fue, de hecho, ni siquiera estaba jugando contra el Deportivo Táchira, estaba en el banquillo de suplente. Algo le dijo al árbitro principal y terminó saliendo expulsado de ese partido contra el Deportivo Táchira, donde Carabobo ganó 3-1. Ese partido fue la irrupción de Kevin Viveros. Sí. Ese partido terminó de romper el tren de Buenaventura. Esperemos que Héctor Lescano, si insistimos con el tema del perfil, es un extremo, con 1 versus 1, derecho. Primera experiencia también fuera del país, por eso hay que tener un poco de paciencia en ese tema de la adaptación. Pero bueno, como vienen observando, mejor dicho, escuchando, la plantilla de Carabobo se sostiene, es un grupo sano, un grupo afable, es más sencillo integrarte a un grupo humano que ya está establecido a uno que se está estableciendo porque se atomizó y llegaron, como viene siendo habitual en Venezuela, de 10 a 15 fichajes. Entonces, de hecho, el mismo Carabobo la temporada pasada que tuvo 20, tuvo muchísimos fichajes. Esta temporada no es así, un poco más continuista con lo que venía pasando la campaña anterior. Y vamos también con los 2 últimos fichajes. El primero, nacionales ambos, Marcel Guaramato, que quizás, o puede ser, por el nombre, ya el rendimiento de la temporada lo dirá, pero por el nombre puede ser uno de los fichajes más importantes para Carabobo. Quizás no tiene un recorrido tan llamativo, pero en una posición tan necesitada para Carabobo como era el lateral derecho. Marcel Guaramato, que bueno, formado en el Deportivo Anzoátegui, de hecho es de allá, de Barcelona, estado Anzoátegui, toda su formación la hizo en el Dance. Ha pasado por el Deportivo Petare, Portuguesa, Carabobo, Zamora y Estudiantes de Mérida. En la primera etapa con el Granate disputó 33 partidos y la campaña anterior estuvo involucrado en 5 goles, con 2 de ellos anotados y 3 asistencias. Es un lateral que le gusta meterse bastante por dentro. Quizás ahí esa combinación, bien sea con el Eto Ortiz, con Pipo Lescano, con Robert Hernández, tiene un poco más de sentido, de ir un poco más por dentro, un perfil mucho más asociativo, a diferencia quizás del Lula, que sí tiene más ese ida y vuelta, llega a línea de fondo, es ambidiestro. Marcel Guaramato no es tan así, aunque también lo hemos visto mandando buenos centros, pisando el área, pero es un lateral un poco más asociativo y tiene mucho sentido en un Carabobo que busca tener muchísimo la pelota esta temporada. Sí, no, por contexto, el contexto lo es todo en esta vida. Sale Juan Cuesta, el Rayo, también es coherente a lo que viene siendo Carabobo, que quiere ser un equipo que impulse a sus jugadores a salir, y el ejemplo de Cuesta es
excelentes para enmarcar. Lo sacaste de la tercera de Paraguay y lo pusiste a jugar a un campeón de Libertadores como Sí. Once Caldas. Eso es lo que la imagen que quieres darle al jugador del extranjero, que diga, oye, voy a ir a Carabobo para impulsarme. Entonces quedas capaz cojo con el tema del lateral derecho, porque lo que hacías era reconvertir a Ponte, al mismo Pablo Chacón, que en su partido lo sufrió mucho a Leiker Mendoza, solo que en 2022 no adoleciste a Cuesta porque lo jugó todo. Fue el jugador con más minutos en todo 2022 y ya en 2023 tuviste el inconveniente de una que otra lesión, y cuando se empieza a recuperar de la lesión se da esta oportunidad de salir y llega Luis Jiménez. Sí. Luis Jiménez también está en ese proceso de adaptación, es un lateral con mucha más vocación ofensiva, más carrilero, ambidiestro. En el caso de Guaramato capaz tiene un poco más ese carácter defensivo, es más equilibrado en ese aspecto, también te puede jugar las dos bandas. Creo que no había que ser un jugador de fútbol manager o un tipo muy besado en el fútbol nacional para saber que Guaramato encaja en los papeles perfecto en este Carabobo, que ya estuvo en el equipo y en su momento hizo una de las mejores bandas derechas del fútbol nacional junto con Marlon Fernández y Andrés Montero. Entonces creo que era un fichaje que estaba de cajón y que creo que su adaptación y su rendimiento puede ser inmediato. Así es. Y por último, las incorporaciones, se trata de Diego Gil, el portero de 22 años, que toda la vida ha sido portero, desde los 5 o 6 años que empezó a jugar en el Centro Social Ítalo de Valencia, pasó a Seca Sport, donde fue campeón en Serie Oro en el año 2017, categoría Sub-16, ha jugado Copa Libertadores Sub-20, en el 2021 debutó con Gran Valencia, donde tuvo gran actuación en 20 partidos, 7 vallas invictas. Fue nominado al mejor juvenil de la temporada, al mejor portero de ese año. Después de eso regresó a Puerto Cabello y le costó ganarse un puesto. Aún así, en las categorías menores de la selección nacional ha sido importante en diferentes módulos de la sub-20, convocado por José Néstor Peckerman, y bueno, va a estar presente también en el preolímpico con la selección nacional de Venezuela, el preolímpico que se va a disputar entre enero y febrero. Entonces, bastante recorrido en las categorías menores de la selección nacional. Tiene par de años con muy pocos minutos. De hecho, la temporada pasada no disputó ni un solo minuto, y en la 2022 disputó muy pocos partidos. Entonces viene con poco rodaje, poca continuidad, pero Carabobo, que ahora con Diego Gil y Lucas Bruera en la portería, queda, digamos, bastante sellado el equipo en esa zona, en el sector defensivo en general. Carabobo creo que puede tener nuevamente una de las mejores defensas del campeonato, con los 3 porteros, con Bruera, Tomás Riveros, Diego Gil. También en defensa, bueno, Paolo Chacón, William Pedroso, Carlos Lujano, Leonardo Aponte, que me parece un grandioso central, Lula Jiménez, Marcel Guaramato en la banda derecha, Juan Camilo Pérez, Miguel Pernía por izquierda. En ese sector, Carabobo en defensa tiene uno de las mejores zonas de todo el campeonato. Y claro que esta competición paralela, que es la Copa Rey de Marca, tiene un aspecto comercial. Pero en el fútbol todo suma. Y se vio con el Deportivo Táchira, que también ganó la Copa Rey de Marca. Es un estado de ánimo, como se le atribuye esa frase a Jorge Valdano. Y tienes material incluso para competir por esa Rey de Marcas. Ahí fue donde más acción tuvo Diego Gil en la Academia de Puerto Cabello. Tomás Rivero también se le vio bien en la Copa Rey de Marcas, fue uno de los que más atajadas estuvo. Y eso le permite tener ritmo, que se le vaya viendo, y que, aunque es una competición paralela que no suma puntos en este nuevo formato, que recordemos que es apertura y clausura, donde habrá un cuadrangular, no importa si queda primero, octavo, baja tu cuadrangular, el campeón va a una final de apertura, ahí sí importa dónde quedaste en la fase regular, y para ir a fase de grupos Libertadores tienes que ganar la estrella, una final absoluta, a menos que ganes la apertura y la clausura, o quedar líder en la acumulada, ese liderato acumulada que tuvo Carabobo en esa temporada 2016 y 2017. Lástima que el formato en ese momento no premiaba con una fase de grupos. Entonces tienes material para competir por el torneo, para competir por la Rey de Marca y estar siempre metido en dinámica, porque antes uno podía ver puntos flacos. Faltaba ese extremo picante por derecha, ahora tienes varios extremos como Robert Hernández, el mismo Juan Carlos Ortiz, Steven Ruiz, Choco, Héctor Lescano, Pipo, o sea, el mismo Balsa puede caer por ahí, tienes muchísimas opciones. El 9, bueno, los 9 serán Apolaza, Lourdes Martínez, que es parte de darle chance
a los canteranos, y además, bueno, ¿qué clase de canteranos? Chamo que es sparring de la selección, como Bocha Batista, poco más que decir. Y el mismo Juan Carlos Ortiz puede estar ahí, tienes varios centrales, tienes varios porteros, el lateral derecho ahora tienes a Lula Jiménez, con Marcel Guaramato, con la posibilidad de correr un costado a Ponte o a Pablo Chacón en un caso de emergencia, o que el planteamiento te lo pida de esa manera. En la banda izquierda tienes a Miguel Pernía y a Juan Camilo, que te juega de todo, pero también te puede jugar de lateral izquierdo, sin olvidar que ya está haciendo pretemporada Franger Oliveros, que debutó y que es otro producto, el muchacho de Belén, de la cantera. Hay una coherencia en el armado de Carabobo, también en la línea de volantes, con Minino, Gustavo González, otro chamo de la cantera. Llegó ya un poco más hecho de Yaracuyanos, incluso ya había debutado como profesional Fernández López, que se espera mucho de él, Xavi, el mismo César Chávez, con pasado en el fútbol sala. Entonces yo creo que una de las grandes conclusiones que podemos hacer en esta suerte de previa es que Carabobo es un equipo que tiene hasta 3 jugadores por posición, que hay una continuidad de la plantilla, que aunque muchos en los comentarios decían, pero fichaje, ya va. Aquí el fichaje es la continuidad de piezas como Robert Hernández, Minino Flores, Juan Carlos Ortiz, Juan Francisco Apaulaza, las partes que había que reforzar en los extremos. Bueno, llegó Steven Ruiz y Héctor Lescano, llegaron porteros para darle solvencia al equipo a lo largo del año, porque vas a tener una Copa Sudamericana. En el caso de eliminar a Metropolitanos vas a tener 6 partidos más, pudiese ser la primera fase de grupos de la historia de Carabobo. Yo creo que hay una coherencia de lo que se hace en la oficina, que se lleva al campo, y con un cuerpo técnico que pregona ese juego de posición, de tenencia, atrevido, que en el Misael Delgado capaz muestre sus mejores luces por el estado de la grama. Claro. Capaz de visitante, ahí mucho. veremos cómo logran resolver esas incógnitas que lamentablemente tiene el torneo venezolano, que no tiene los mejores gramados, pero no es un problema exclusivo de Venezuela. Tú escuchas a Jorge Fossati en Perú y se quejan del gramado. Escuchas a Garnero en Paraguay y se quejan del gramado. Entonces viene siendo un problema general siempre buscar el mejor terreno de juego. Creo que lo del Mítico ya rozaba lo injugable el año pasado, por eso Portugués incluso sumaba más de visitante que local, pero creo que es un equipo que tiene las herramientas para jugar la misma idea de visitar y local, con ciertos matices por la propuesta, por los gramados, pero no esperen un Carabobo muy diferente en el sentido de la idea sustancial del juego. Va a ser un equipo que posiblemente con el Deportivo La Guaira de Quique García va a estar entre los que más pases hacen, Sí, más posición tienen, y se buscará lo que hizo falta la temporada pasada, que es un poco más de colmillo, de mordiente. Sí. Quizás por buscarle un pero, creo que en ataque es cierto que la temporada pasada faltó el gol por nombre. De pronto Paulaza no era de esa cifra, pero Jesús Hernández sí lo era. No terminó funcionando. Quizás por buscarle un pero puede ser eso, que todavía Un creo tipo que de doble dígito. Sí, que le falta todavía. Quizás a Paulaza se enchufe, como tú comentabas. Viveros no lo era, pero después lo fue. O el mismo Ortiz. O el mismo, Bueno, bueno, Monagas. Pero exacto. fue una temporada que se Claro. convirtió en 9. El Lete Ortiz también, más que un 9, quizás un acompañante de Paulaza de allí. De pronto estamos buscando los goles en el 9, que evidentemente es la labor principal, pero quizás esa labor del 9 le permita a otros que caigan más goles. Robert Hernández con pretemporada desde el principio puede ser fundamental, lo mismo con el Lete Ortiz. Lescano. No sabemos Lescanos, no lo conocemos demasiado y quizás pueda ser uno de los mejores en la temporada que viene. Son muchos factores que pueden suceder en esta nueva campaña. Una apuesta personal, y lo hablábamos fuera de cámara, yo creo que este puede ser el año de Bagayoko. También, sí. De los africanos, y yo sé que no le gusta la dirección deportiva que hablemos de los africanos, hay que separarlo, y tienen razón. Ya no es los africanos, pues ya es uno. El africano. De Daeus Ken, por un tema de adaptación, llegaba capaz con ese pasado de ganar una Champions Juvenil con el Porto, Sí. unas expectativas muy altas. Era ese perfil de extremo que se buscaba, pero Y siempre comentaron que en los entrenamientos llamaba bastante el ojo. Llamaba bastante la atención, especial en el cierre de temporada. En el caso de Bagayoko, yo creo que ese es un perfil que no hay mucho en la liga. Sí. Claro, Tadeusz Ken es un extremo, veloz, o sea, es prácticamente llena el listado de lo único que puede tener de estereotipo Claro. de un jugador. Era el vivero africano. de la temporada 2023. Un vivero de un extremo africano que fuera al espacio con velocidad, con 1 contra 1, pero Bagayoko no es un Claude Makelele.
esa visión que uno tiene del volante, incluso un poco prejuiciada del volante africano, que es un volante físico, de quite, está más lejos de Makelele, que era francés, pero de raíces africanas, y está más cerca, capaz, salvando las distancias, de un Yaya Touré, de un jugador de ida y vuelta, con muy buena pegada, con las dos piernas. Claro, el que nos escuche y vio los partidos, quedará, pero Yaya Touré. Ya, lo que pasa es que tampoco, al igual que Balsa, se le consiguió su posición. Sí, sí. Si se le encuentra un lugar en el campo, se le da cierta libertad creativa. Yo creo que Bakayoko no parece ser un tipo que con un corset táctico muy apretado pueda mostrar sus mejores virtudes. Yo creo que su técnica le permitirá cierta libertad. Y oye, ya va un año en Venezuela. Sí, ya. Ya la adaptación creo que debe ir más adelantada. Pasó Navidad en Venezuela. Pasó Navidad en Venezuela. Yo creo que ya la adaptación tiene que... Probó las hallacas, entonces... Hallaca, pan de salada de gallina. Recordemos que además es musulmán. Sí. O sea, la hallaca sin pernil. Sí. También hay un tema ahí de experiencia de club con global, ese tema, con ese tema religioso. Pero yo creo que Bakayoko, por como juega Carabobo, que se le encierran mucho, que le dejan la zona 14 a veces descubierta, ser un tipo ambidiestro, con una muy buena pegada, un excelente físico. Si lo saben ubicar en el campo, qué minutos de calidad darle, creo que puede ser un arma secreta del Carabobo, y que pula el español, porque seguramente la Liga de Fútbol le van a estar pidiendo entrevistas a cada rato. Sí, y termina cumpliendo. Y también, bueno, los africanos que tenemos que han rendido en el fútbol venezolano, sobre todo los del Caracas, generalmente a partir de la segunda temporada es donde han dado ese golpe sobre la mesa. Bueno, esperamos de Bakayoko, el futbolista de goma. Se dobla pero no se rompe. Es increíble lo de Bakayoko. Pareciera que se fuera a desarmar a medida que va corriendo, pero tiene una capacidad, una elasticidad para moverse dentro del campo, y esperemos que pueda ser muy importante esta temporada. Nosotros con esto vamos cerrando el primer video de este 2024. Les recordamos que la semana previa al inicio del campeonato vamos a estar publicando una serie de videos donde estaremos hablando de todos los equipos que participarán en el próximo torneo sin el Carabobo, porque ya hicimos esta especie de previa, pero estaremos hablando de los rivales de Carabobo para que también conozcamos a los otros 14 equipos del fútbol venezolano, a qué se va a enfrentar Carabobo, qué rivales a las alturas de enero parece que puede ser más complicado, quiénes son candidatos al título, dónde podemos ubicar a Carabobo allí, si es o no candidato al título. Yo creo que sí. Entonces todo eso lo estaremos detallando en esa semana previa antes del derbi carabobeño el próximo domingo. Nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden darle me gusta, compartir, comentar también qué les parece la plantilla, qué les falta, qué le agregarían ustedes, qué esperan del equipo esta temporada, qué jugador puede destacar. Todo eso en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. El programa llegó a ustedes gracias a... Dale a tu cuerpo la energía que necesita con el kit multivitamínico de BioGlass. Contiene Venucomplex B12, BioVic C y Biofolic para toda la familia. Busca ya en tu farmacia de confianza el kit multivitamínico de BioGlass. Inversiones Los Ortegano, 15 productos de excelente calidad para que usted ahorre tiempo y dinero. Suerolito, solución de hidratación oral para toda la familia. Farma Oncológica, medicamentos de alta especialidad. Avenida Prolongación Michelena Alfa Center, Valencia, Estado Carabobo. Todo Belleza Express, el sitio ideal para la mujer. Centro Comercial Prevo, planta baja, local número 1, Valencia, Carabobo.